olvides suscribirte a nuestro canal. Yo quiero, hermanos, tomar esa palabra que el varón de Dios nos escribe en esta carta, que es una epístola universal para la iglesia del Señor. Nos habla en dos ocasiones, dos veces el varón de Dios menciona la palabra buscar a Cristo. Fíjense bien en la carta, buscar a Cristo. Hay que buscar, dice, así como lo buscaba y decía ya, hermanos, el libro de los Cantares. Y luego acá otra vez dice, la elección, el bautismo, el Espíritu Santo, nos incitan a buscar siempre aquel que murió en la cruz por nosotros. Ahí queremos detenernos un poquito. Y vamos a analizar el deseo del varón de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuál es el deseo del varón de Dios? Que busquemos a quién, que busquemos al Señor. Es la preocupación del varón de Dios. Que la iglesia tenga, hermanos, ese anhelo. Que sea un qué? Que sea, hermanos, un anhelo, un deseo. ¿Qué cosa es, hermanos, anhelar algo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es, hermanos, un anhelo? Es, hermanos, algo que nuestra carne, lo que cosa, que nuestro cuerpo, lo que cosa, hermanos, lo necesita. Yo quiero. Como que nos sentimos, hermanos, incompletos. Como que nos sentimos, hermanos, insatisfechos. ¿Verdad? Sí, la hermana. Nos sentimos incompletos. No estamos, yo quiero, aquello me hace falta. Para que esto pueda estar completo, para que esto pueda estar, me hace falta esto otro más. Quiero aquello, lo que sea. Pero es algo, hermanos, que nosotros lo anhelamos. Para complementar nuestra vida, para complementar nuestras necesidades cotidianas, para complementar, hermanos, pues nuestra alegría, nuestra existencia. Y si eso, hermanos, que es material, lo pasáramos a lo espiritual. Y también el varón de Dios nos dice, así es exactamente, como a veces, hermanos, anhelamos aquellas cosas materiales y luchamos por ellas. No solamente decimos, aquello me gusta, aquello yo lo quiero, aquello lo necesito, y nos quedamos con ese deseo. ¿Verdad que no es así, hermano? ¿Qué cosa hacemos? ¿Verdad que nos proponemos? ¿Verdad que, hermano, luchamos por aquel anhelo? Es un deseo, es un sueño, es un anhelo. Voy a luchar por él. Y agarramos, hermanos, a veces y nos proponemos una meta. En esa meta ponemos una fecha y decimos, para este año nuevo, yo voy a comprarme esto y voy a tener aquello otro. Ponemos un límite, ¿verdad? En esta fecha, yo lo voy a lograr y voy a luchar por ello. Y lo logramos. ¿Quién dice un carro? Hablando materialmente. ¿Quién dice, hermano, cómo me gusta? Pues primero Dios. Y para este fin de año, este mes de diciembre, yo lo voy a conseguir. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé. Así quiere el varón de Dios, dice su carta,
que anhelemos. ¿Cómo dice su carta, hermano? Que anhelemos, que en los momentos que parecen que el esposo se retira, su búsqueda, ¿su qué? ¿Cuál debe ser, hermano, tu anhelo? A ver, hermano, ahora sí, vamos a cambiar aquello a lo espiritual. ¿Cómo debe, qué, hermanos, qué quiere el varón de Dios que hagamos? Que tengamos un anhelo. Y ese anhelo que sea, hermano, buscar, no las cosas, ¿verdad que no? No, dice el canto, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de dónde, y no las de, que busquemos las cosas que son eternas, las cosas que son, hermano, permanentes, las cosas espirituales, las cosas, hermanos, de Dios, que anhelemos buscar siempre a Cristo Jesús. Hermano, ¿y cómo va a ser esa búsqueda? A ver, está bien, el consejo yo lo oí, lo hemos estado repasando las hermanas, los hermanos, en las tardes, en la de 5, lo estamos repasando, y hermano, pero ¿cómo debe de ser esa búsqueda, hermanos, de Cristo, del amor de Cristo? ¿Cómo debe ser esa búsqueda? También el varón de Dios nos dice, nos da el consejo y nos dice cómo hacerlo. Dice aquí, como lo evoca el libro de ¿qué? El libro de los Cantares, capítulo 1, versículo 7. Hazme saber. ¿Sí, hermana? Se le pague a nuestra hermana para la gloria de nuestro Dios. Fíjate cómo el varón de Dios, hermanos, recordaba este pasaje y nos lo pone como un ejemplo para que la iglesia, hermanos, pueda saber cómo hacerlo. Hazme saber. ¿Qué cosa había, hermanos, en esta criatura? Un deseo. ¿Un qué? Había en él, hermano, en esta criatura, una inquietud. Perdón, una inquietud, un deseo. Y dice aquí, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿A quién estaba, hermanos, invocando? A Dios. Estaba invocando al Señor. Tú que amas mi alma, hazme saber dónde apacientas. Estaba, hermanos, desorientado. Estaba, hermanos, perdido. Andaba esa criatura, hermanos, extraviado. Pero está abocándose, está, hermanos, dirigiendo a nuestro Dios y dice, hazme saber dónde apacientas, dónde estás, dónde cesteas al mediodía. Y luego dice, pues ¿por qué había de estar yo como errante? ¿Cómo qué? Como errante. ¿Quién es el errante? ¿Qué cosa es? ¿Quién es el errante? El que anda, ¿qué cosa, hermano? De un lugar para otro. No tiene un lugar, ¿qué cosa, hermano? Establecido. No tiene un lugar fijo. No, sino que anda, ¿qué cosa? Y aquí habita un tiempo y levanta sus cosas y se va a otra parte y allá levanta y ahí vive y ahí se está y luego levanta y se va a otro lado y así anda como un ¿qué cosa? Dice aquí, ¿por qué había yo de andar errante junto a los rebaños de tus compañeros? No en el rebaño propio, no en el rebaño, hermanos, donde le pertenecía, hermano, estar o permanecer, sino en un rebaño ajeno, en un rebaño extraño. Dice, ¿por qué? ¿Por qué he de andar errante por aquí, por allá, buscando en dónde vivir, en dónde establecerme, con los rebaños? ¿Qué cosa, hermano? De tus compañeros, dice. Gracias a Dios, en esa parte no nos sentimos así nosotros. Nos sentimos seguros. ¿Sí, hermano? Nos sentimos seguros. No estamos entre extraños. No estamos, hermano, entre ajenos.
No, hermano, estamos en el redil del Señor. Estamos en el rebaño escogido por el Señor. Sí, hermano. Y aquí nosotros somos felices por la gracia de nuestro Dios. Dice la alabanza que hace mención de estas cosas. Seguro. ¿Cómo está el rebaño del Señor? Sí, hermano. No nos sentimos ajenos o extraños, incómodos, dijéramos, hermano, en este lugar. No, hermano, estamos en el lugar adecuado, en el lugar justo donde el Señor, hermano, promete vivir, apacentar a este rebaño, porque dice Jehová es ¿qué cosa? Y nada, ¿qué cosa? Junto a lugares de ¿qué cosa? Me pastoreará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tu hermano tomaba el Salmo número 42, porque ahí, hermano, está manifestando el salmista aquellas palabras y el deseo que había en su corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Hazme saber dónde habitas. La iglesia ya lo sabe. Sí, hermano. Hazme saber dónde cesteas al mediodía. Ya lo sabemos. Ha habido un pastor que con su cayado nos ha guiado hasta estos senderos, a estos lugares nos ha traído, y por senderos, hermanos, de abundancia, de trigo, de alimento, de comida, de agua viva, nos ha traído. Y me refiero al apóstol de Jesucristo, que es el que ha sabido guiar esta iglesia a estos lugares, manantiales de agua de vida eterna. Hoy estamos participando de ella. Al Señor sea la gloria desde ahora y para siempre. Pero dice entonces el deseo. No se nos debe de ¿qué cosa? No se nos debe de quitar. Así como el siervo, ¿qué cosa hace? Brama. Así clama por ti. Dice el varón de Dios que anhelemos esa búsqueda. El día que el hermano deje de tener ese anhelo y ese deseo de buscar a Cristo, ¿qué representa eso? ¿Qué representa, hermana? Para la hermana que el día, hermanos, que deje de sentir el anhelo, el deseo de estar, hermanos, cerca del Señor, de buscar al Señor. ¿Qué representa eso para nosotros, hermano? ¿Representa la qué? La muerte espiritual. ¿Sí o no, hermano? Porque lejos del Señor, apartados del Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, hermano? ¿Verdad? En cambio, cerca del Señor, hay bendición, hay vida eterna, hay salvación para nuestras almas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice aquí, entonces, el verso 8. Si tú no lo sabes, que ese no es, hermano, el caso nuestro, porque nosotros sí sabemos en dónde está el Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Él sabemos dónde se manifiesta, dónde está su presencia, dónde habita el Señor. ¿Lo sabemos? Sí, hermano, por la gracia del Señor. Este es el conocimiento, la revelación que Dios le ha dado al apóstol de Jesucristo. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, está hablando en una alegoría, ¿verdad? El rey Salomón, refiriéndose a la iglesia del Señor. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, entonces dice, ve y sigue las huellas del rebaño. ¿Cómo dice? Sigue las huellas de ¿qué? Ahí va el rebaño. Por aquí ha pasado el rebaño. Aquí, hermano, ha estado el rebaño del Señor. Las ovejas del Señor. Aquí han pasado y han dejado huella. Una huella imborrable.
Una huella, hermano, inolvidable ha dejado el rebaño del Señor, las ovejas del Señor. Por aquí hemos visto transitar hermanos de una gran trayectoria en la iglesia del Señor. Pero, ¿a dónde llevan esas huellas? ¿A dónde llevan esas huellas, esas pisadas que han quedado marcadas, hermano, entre nosotros en la iglesia con sus obras y su ejemplo? ¿A dónde llevan? A donde ellos están. A donde ellos están. ¿Dónde está el hermano Aarón? ¿Bajo el altar de quién? ¿Dónde está, hermanos, nuestra hermana Elisa Flores? ¿Dónde está el hermano José Chávez? ¿Dónde están aquellos santos que han dormido en los brazos del Señor? ¿En dónde están, hermano? En la presencia del Señor, bajo el altar. Ahí, hasta ahí han llegado las huellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y el varón de Dios nos dice: sigan esas huellas. No es Salomón. No es Salomón el rey que nos dice. No, hermano, es la epístola universal del santo apóstol del Señor que nos está con... Sigan esas, ¿qué? Sigan esas huellas. Busquen al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Que esto sea un anhelo permanente en nuestros corazones. Dice aquí que siempre, ¿qué cosa, hermano? Viva en nosotros el anhelo. Otra vez, que siempre viva en nosotros el ¿qué? El anhelo ¿de qué? De buscar al Señor. De buscar al Señor. De seguir las ¿qué? De seguir las huellas. Que Dios nos ayude para la gloria de Jesucristo. Tu hermano tiene, hermanos, allá el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Para la gloria del Señor, Dios le pague a nuestra hermana en el nombre del Señor. Consejo, hermano, también que viene desde aquellos tiempos. Y nos dice, hermanos, de esa manera: buscad a Jehová. ¿Qué aconsejaba el hombre de Dios? ¿Buscad a quién? Buscad a Jehová. Y luego dice: mientras puede ser hallado. Ya estaba profetizando Isaías. Ya estaba profetizando que iba a llegarse un tiempo en el cual, por ello utiliza la palabra mientras puede ser hallado. ¿Qué da a entender? ¿Qué da a entender el profeta? Que no siempre iba a ser, ¿qué cosa, hermano? Que no siempre él iba a ser, ¿qué cosa? Encontrado. Que le iban a invocar y no lo iba a encontrar. No. Hablaba de que iba a llegar un tiempo en el cual no iba a haber esta dispensación, dice el varón de Dios en su carta. Hoy estamos viviendo en esta, hermano, dispensación. ¿Cómo le llama? Por eso él, hermano, se está diciendo: hoy es el tiempo en el que podemos, ¿qué cosa? Buscar al Señor y lo vamos a hallar. Porque estamos en tiempos de ¿qué? De dispensación. ¿Sí, hermano? ¿Qué cosa quiere decir dispensación? Hoy es el tiempo de la dispensación. Esa gracia se ha manifestado en el apóstol del Señor. Dice: y puso en nosotros la palabra de la ¿qué? De la reconciliación. ¿En quién está? Dispensación es el perdón, es el disimulo, es el olvido. Ya no hay más. Está la oportunidad. Porque está con vida el apóstol de Jesucristo. Porque está entre nosotros el que Dios ha elegido. El que puede decirnos, hermano, a nosotros: hermana, tus pecados te son perdonados. Así sencillo, ¿verdad? Hermano, tus pecados te son perdonados. ¿Lo puede hacer? ¿Tiene la virtud? ¿Tiene la autoridad?
Dios se la ha entregado, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, en esa época estamos viviendo nosotros. Y nos recomienda la palabra del Señor. Y nos dice, buscad, mientras puede, ¿qué cosa? Ser hallados. ¿Cómo se va a buscar? ¿Cómo se busca al Señor? ¿Con qué, hermano? ¿Cómo se busca al Señor? Dijimos, con un anhelo, ¿qué cosa, hermano? Anhelo, hermano, constante. Un anhelo, hermanos, ininterrumpido, permanente en nosotros, porque eso es necesario. Y es necesario porque el varón de Dios, hermano, en la carta que nos enviaba, nos decía, hermanos, de esa manera: no importa el lugar en el que estemos. Aquí él menciona 3 razones que vamos a analizar a continuación. ¿Por qué él nos dice que ese anhelo de buscar al Señor debe de ser, hermano, siempre, permanente en nosotros? ¿Por qué? Aquí viene a continuación. Dice, no importa el lugar en el que estemos, ni a las adversidades que seamos sometidos. No podrán las tentaciones apartarnos del amor de Cristo, quien entregó su vida por nosotros. Aquí está, hermano, la razón, la explicación, la respuesta que nos da el varón de Dios. ¿Por qué nos invita el varón de Dios a buscar al Señor? ¿Por qué nos invita, hermano, a que lo busquemos hoy que estamos en la época de la dispensación y que nos acerquemos y que así sigamos sus huellas y que vayamos? ¿Por qué? Hay que buscarlo mientras puede ser hallado. No importa el lugar donde, ¿qué? Donde estemos. Mira, hermano, la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos habla allí, hermanos, la Escritura, el ejemplo de un hombre de Dios que no le importó el lugar donde él estaba. Él siempre siguió sirviendo al Señor. Segunda de Pedro 2, el verso 6. Para la gloria de nuestro Dios. Dios le pague a nuestra hermana en el nombre del Señor. Fíjate, hermano, el ejemplo que nos está dando las Escrituras aquí, hermano, a nosotros. Varón de Dios nos dice, hermano, que busquemos al Señor no importando el lugar donde, ¿qué? Donde estemos. Bien, analicemos. ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba Lot? ¿Vivía en una hermosa provincia? ¿Dónde vivía Lot? Caminaba por las calles de Sodoma y de Gomorra y se encontraba con hombres temerosos de Dios, con hombres que creían en Jehová, ¿verdad? Y se saludaban, como el hermano aquí camina por la calle Esteban a la Torre, la calle aquí, hermanos, de Belén, y caminamos y se encuentra, hermana, la paz del Señor. Hermano, la paz del Señor. Hermana, ¿cómo está? Ay, hermana, qué bueno, qué gusto de verlo. Hermana, ya es la hora de la oración. Vamos al templo. Así pasa aquí, ¿verdad? Digo, así pasa. Y Lot estaba en las mismas circunstancias. ¿No? Era único. Entre toda una ciudad que se componía quizás de cientos o de miles, no dice la Biblia, pero sí dice que era una ciudad. No era una aldea, como se maneja, ¿verdad? Allí la historia de aldeas, de caseríos o de riberas, o de... No, dice una ciudad. Dice que había, ¿qué cosa, hermano? Muchos habitantes. Sin embargo, él solo. Era judío y temía a Jehová. Era un hombre temeroso ¿de quién? De Dios.
Y no vivía, hermano, entre hombres solamente pecadores, sino que vivía entre gente, ¿qué, hermano? Malvada. ¿Cómo le llama? Le llama malvados. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Verso, hermanos, aquí dice la palabra del Señor, el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sí sabes tú quién es un malvado? Sí, hermano. Alguien, hermano, por allí comete una falta, algún error, algún pecado, ¿verdad? Pero si ese hermano se arrepiente, ¿su pecado le puede ser perdonado? Leíamos la palabra del Señor. ¿Cómo no, hermano? Está el bautismo. ¿Está qué? En el bautismo los pecados no son, ¿qué cosa, hermano? Perdonados. Está, hermano, ese medio que Dios nos ha dejado para que el hermano alcance el perdón de los pecados. El impío, otro, hermano, una falta más, ¿qué cosa, hermano? Más grave, la impiedad, el impío. Ay, hermano, esa palabra como que suena un poquito fuerte, ¿verdad? Bueno, pero dice, deje el impío. Está hablando, ¿hay para él oportunidad? Isaías, que leíamos, ¿verdad? El capítulo 55, le está diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en qué cosa, en perdonar. Pero cuando habla del malvado, ¿qué dice la Biblia del malvado? ¿Verdad que ya habla de una falta más que cosa, hermano? Más grave. El malvado, dice el Señor, pero que de ninguna manera justificará a quién, al malvado. ¿Cómo dice la Biblia? No hay para él esperanzas, no hay para él oportunidad. Dijo, de ninguna manera justificará. Eran hombres que atentaban contra Dios, sin duda, porque para alcanzar, llámanos, ese título de malvado, quiere decir que eran hombres que ya, hermanos, con una mente como, hermano, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, imaginémonos cómo era, hermano, la conducta de aquellos hombres, ¿verdad? Que, hermano, blasfemaban contra Dios. Quizás hombres que estaban conspirando contra el Espíritu Santo. Hombres, hermanos, que ateos, totalmente, hermanos, entregados, hermanos, a la blasfemia, ¿verdad? Y Lot en medio de ellos. Ahí vivía Lot, entre pura gente, ¿qué, hermano? Malvada. Que de ninguna manera Dios lo iba, ¿qué cosa? A justificar. Por eso Abraham, cuando intercede, Señor, destruirás al justo juntamente con... No, Señor, no. Y si hubiere 50, no lo destruiré. Bueno, y si no hubiere 50, y si hubiere 5, por amor a los 5, no destruiré. Bueno, Señor, no se enoje, dice Abraham. Y si no hubiere 5, que hubiere 1. ¿A quién se refería Abraham? Se refería que allí, hermanos, en aquella ciudad había un hombre que era, ¿qué cosa? Temeroso de quién. Pero que él estaba siempre afligiendo su alma cuando veía la nefasta, ¿cómo le llama? Nefasta conducta de los malvados. Hermanos, no le interesó a Lot el lugar donde él se encontraba. No, él seguía sirviendo a quién. Él seguía buscando qué. Él seguía buscando la comunión de quién, de Dios. Y el varón de Dios, fíjate en la carta que nos dice, no importa el lugar donde estemos. Yo pienso que las condiciones en el lugar donde nos encontramos nosotros no son como las de Lot. ¿Verdad que no? No son como las de Lot. No, hermano.
Los hermanos que van a la obra salen por allí a tocar las puertas, hermano, y hay almas que aceptan el evangelio del Señor. Hay almas que oyen, hay almas que quieren salvar su alma. Hay criaturas que les gusta la doctrina. Y en estos días vamos a ver algunas de ellas bajar a las aguas del bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es el mismo lugar. No, hermano. ¿Qué pudiéramos decir de Daniel? Fue llevado a Babilonia en una cautividad, ¿verdad? Un país extraño, un lugar, hermano, de gentiles, un lugar ajeno. Pero allá donde él se encontraba, el lugar donde él vivía, hermano, allí siguió buscando la comunión de Dios, siguió buscando el rostro de Dios, ¿sí o no? Lo dice en Daniel capítulo, hermano, 6, versículo 10. Cómo Daniel, a pesar de las circunstancias donde se encontraba, preso, cautivo, sin libertad, pero allí siguió buscando ¿a quién? A Dios. ¿Algún hermano que nos haga, hermanos, el favor? Pero para la honra del Señor, Dios les pague a los hermanos en el nombre del Señor. Dice, y abiertas las ventanas de su cámara. ¿Dónde estaba? Claro, en un, ¿verdad? Allí en un recinto, en un cuartito, allí, hermanos, una recámara. Dice, ¿verdad? Estaba él allí, pero en lugar de, era preso, estaba cautivo, estaba allí, hermanos, privado de su libertad. Pero eso no fue motivo para olvidarse de quién, de Dios. Eso no fue motivo para que él, hermano, dejara, hermano, las cosas de Dios y se entregara y fuera con aquella multitud, hermano, en pos de ella, en pos de sus, hermano, tradiciones y costumbres. No, él traía grabado en su corazón las leyes del Señor, la forma de adorar a Dios, como decíamos el domingo pasado. Estaba grabada en su mente cómo debería él de acercarse a quién, cómo comunicarse con Dios. Y así lo hacía Daniel todos los días. Lo hizo en Jerusalén, donde había, hermanos, muchos hermanos de él que lo comprendían y que lo miraban hincarse y adorar a Dios y no se reían de él y no se burlaban. Al contrario, hermanos, respetaban aquel momento de comunicación con Dios. Pero llegó a Babilonia, llegó con los extraños y allá siguió ¿qué cosa? Dice el varón de Dios, no importa el lugar donde estemos. Quiere Dios y quiere su siervo que haya en la hermosa provincia muchos Danieles. No me di a entender con mis hermanos. A ver, hermanos, ¿quiere el apóstol del Señor que haya en la hermosa provincia muchos Danieles? Sí, hermano. Muchos Lots. Muchos Lots. Sí, hermano. Que no importa qué, hermano, el lugar donde estén, que sigan qué cosa, hermano, que sigan sirviendo a quién, que sigan sirviendo al Señor, que busquen a quién, hermano, a Dios, ni a las adversidades que seamos sometidos. No importan las adversidades a que seamos ¿qué? Sometidos. ¿Qué, hermano? ¿Habrá adversidades? A ver, pregunto a la iglesia. Los hermanos que quieren servir a Dios, las hermanas que quieren buscar a Dios, la comunión de Dios, la amistad de Dios, el rostro de Dios, el hermano que se esfuerza, hermano, y se consagra por estar en comunión con el Señor, ¿va a pasar adversidades? ¿Sí o no? ¿Va a pasar, hermano, adversidades? ¿Cuáles son, hermanos? Los vituperios. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice, en Cristo Jesús, padecerá, ¿qué dijo? Persecuciones. ¿Padecerá qué? Persecuciones.
¿Es verdad, hermano? ¿Lo ha el hermano experimentado? ¿Lo hemos sentido? A veces que el hermano, ¿verdad? No entendemos estas cosas. No entendemos la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible? Yo me estoy esforzando. Y parece ser que cuando yo más me acerco a la iglesia, y yo más me acerco a la oración, y yo más me consagro, y quiero estar en mi grupo, en mis consagraciones, y obedecer a mi encargado, y obedecer a mi encargada, en lo que me indica, en lo que me manda, y yo con obediencia, con humildad, estoy siempre allí. Y entre más me acerco a Dios, más, ¿qué cosa? Más sufrimientos vienen, más vituperios. Ya está así anunciado, hermanos. Ya estaba así anunciado. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Claramente, y todo aquel que quiera vivir, ¿qué cosa? Piadosamente en Cristo Jesús, padecerá, ¿qué dijo? Persecuciones, vituperios, burlas, hermano, sí, hermano, sufrimientos, sí, hermano, pero que no sean esos sufrimientos provocados por nosotros mismos, por nuestra desobediencia o por nuestra carnalidad, sino que sea por servir al Señor. ¿Por buscar a quién? Al Señor. Entonces, hermano, entonces, hermana, vamos a alcanzar, hermano, en esa angustia, en esa, hermano, adversidad, vamos a alcanzar una bienaventuranza. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué alcanzaremos? Una bienaventuranza, porque así está escrito y así lo dijo el Señor. Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan, ¿sí? Y digan de vosotros, ¿qué? Todo mal por mi causa. ¿Por qué? ¿Por la causa del hermano? ¿Por la causa de la conducta de la hermana? ¿Por la obra de la hermana? ¿Porque su comportamiento no es... No, hermano, por la causa de Cristo. Somos entonces, ¿qué cosa? Bienaventurados. No importa las adversidades. ¿Habrá obstáculos? Sí, hermano. Hay veces, hermanos, que la hermana está luchando allí, hermanos, porque la hermana quiere buscar a Dios, quiere servir a Dios, quiere acercarse, hermanos, al Señor y tener la comunión del Señor. Y a veces que la hermana tiene la lucha, y a veces en su propia casa, su marido le estorba, su esposo le impide. ¿Es cierto? Ya, hermano, ¿qué lucha lleva la hermana? ¿Qué obstáculo tiene la hermana allí? Y que, hermanos, a veces el esposo que es gentil, hermano, por allí le estorba y le pone, no, yo voy llegando y tú me atiendes y me tienes que dar y me tienes que servir y me tienes que... ¿Pero qué no ves que ya son las 6 de la tarde? Me toca la consagración, son las 5 de la tarde, me tengo que ir a la consagración. Yo no sé aquí cómo vas a hacer. Y no me vas. Y esto, qué adversidad. ¡Qué obstáculo! Pero el consejo de Dios dice, por el apóstol del Señor, no importan las adversidades. ¿No qué? No nos debe importar la qué cosa. Y yo estoy hablando de los maridos o hermanas que tienen sus esposos que son gentiles. Porque yo creo que los hermanos no hacen eso. Yo no sé. ¿Verdad? Pero, hermano, digo yo, ¿también lo habrá? También habrá hermanos en la iglesia que sus compañeras son de la misma, hermano, fe. Y que también el marido llegue, hermano, con esas, a mí me atiende. Pero ¿qué no ves que la hora de la consagración, mira que ya empezó la oración y que ya me voy, y tengo que estar allí porque no quiero que me pongan la falta? Hoy se va a hablar un consejo hermoso y la hermana nos citó para... A mí no me interesa, a mí yo quiero que tú me atiendas y me sirvas. Por eso eres mi esposa, por eso me casé contigo. ¿Verdad, hermano? Y luego sacan el texto, ¿verdad? Es que no sabes que el marido es... Bueno, hermano, cuántas cosas. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, ¿verdad?, a ubicarnos, hermano.
Porque allí, hermano, el marido debería de ser no un estorbo, sino más bien un apoyo para su compañera, ¿verdad? Para que ambos, ¿qué cosa, hermano? Busquen a quién. Aquel que murió en la cruz por nosotros, dice el apóstol santo del Señor. Que Dios nos ayude para la gloria de Jesucristo. Entonces dice, no importan las ¿qué? Las adversidades. ¿Cuáles sean ellas? La enfermedad. Podrá ser, hermano, la pobreza, dice la hermana. Podrá ser la necesidad. Sí, hermano. Las adversidades podrán ser, hermano, las cosas que el hermano está llevando por allí, hermano, y que le impiden, hermano, buscar y servir al Señor. Puede ser. ¿Cómo no, hermano? La persecución, la burla. ¿Cuántos hermanos caminan en esta iglesia solos? Hablo, hermanos, en cuanto a la familia consanguínea. Hablo de aquellos hermanos, hermanas, que solamente ellos son convertidos a este evangelio y toda su familia son gentiles, son ajenos. Ese hermano padecerá burlas. Esa hermana llevará burlas. Sí, hermano. Esa hermana llevará vituperios. Y esas son adversidades que, hermano, son, hermano, obstáculos que el hermano tiene allí, hermano, y que podrían ser, hermano, aquello, un freno. Ay, pues sí, es que, ándale tú, aleluya. A ver tú, y con palabras ahí de desprecio, ¿verdad? A la hermana la tratan, hermano, y hermanos, y le hablan, hermana. Pero esas palabras le van a servir a la hermana de estorbo para buscar la comunión del Señor. Le va a servir a eso a la hermana como un, hermano, impedimento, un freno, hermano, como una barrera. Para que la hermana diga, pues entonces aquí me quedo. Ándale, ponte, mira, aquí vamos, aquí va a haber música. Vente a comer con nosotros y júntate, mira, aquí va a haber cervezas, aquí va a haber vino, vente, aquí va a haber este convivio. Y deja a tus hermanos allá, hombre. Deja allá tu iglesia, deja aquello. No vayas. ¿Qué te dan ellos? ¿Qué te dan? No te dan nada. Mira, aquí tienes tus sobrinos, tus hermanos, tus primos, tu familia, tu padre. Aquí está el apoyo, el calor, la familia. Aquí te apoyamos. ¿Qué necesitas? Un par de zapatos, un poco de ropa. ¿Qué necesitas? Aquí tienes todo. ¿Para qué vas allá con aquellos hermanos? ¿Verdad? Son adversidades. Pero yo digo, el hermano que está firme, la hermana que está firme, ¿le va a estorbar esas cosas para buscar a aquel que murió en la cruz por nosotros? Dice el varón de Dios, no importa el lugar donde estemos, hermanos, que no nos importe las adversidades que tengamos que pasar o a las que seamos sometidos, no nos importe. Siempre, hermanos, seguiremos buscando el rostro del Señor. Porque dice la palabra del Señor, el que no dejare, padre, el que no dejare, ¿qué cosa? Madre, el que no dejare heredades, el que no dejare familias, el que no dejare hijos por mí, dijo el Señor, no es, ¿qué cosa? No es digno de mí. Qué triste, ¿verdad?, la condición de la criatura, que prefiere la amistad del mundo que la amistad de Dios. ¿Es verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo, dijo el Señor, no sabéis que la amistad del mundo es qué cosa? Enemistad contra Dios? Analicemos las palabras del apóstol del Señor. Hermano, que no te importen tampoco, dice aquí, las tentaciones. ¿Las qué? No podrán las tentaciones apartarnos del amor de Cristo. Entonces también se le va a añadir a las adversidades, ¿las qué? Las ofertas, los ofrecimientos, las oportunidades
que llega, hermanos, nuestro adversario, nuestro enemigo, hermano, a ponernos a nosotros. Mira, aquí está, ¿verdad? Todo esto va a ser para ti, dijo. Todo eso te voy a dar, ¿sí qué cosa? Mira, ahora se acerca el hermano, así como se acercó a Cristo en aquella ocasión, para ofrecerle, para invitarlo. Aquí tienes tú estas cosas. Aquí tendrás todo. Dice, hermanos, el mundo, dinero, ganancias. Aquí tendrás comodidades. No te va a faltar nada. Pero tienes que dejar la iglesia. Tienes que dejar tus oraciones. Tienes que dejar de congregarte allá con los hermanos. Olvídate de iglesia. Olvídate de Dios. Olvídate de esto. Y mira, buen sueldo, buena ganancia, buenas cosas. Así es el diablo. Así es el diablo, ¿verdad? Dice la hermana, recordando las palabras, nada en este mundo, ¿qué cosa, hermano? Por muy hermoso, por muy, hermano, que se vea aquello, hermanos, llamativo, atractivo, como le quieras llamar, nada se compara al amor de Cristo el Señor. Nada en este mundo, ¿qué cosa? Como Cristo, mi buen, ¿qué cosa, hermano? Nada da a mi corazón, sino solo, no vayamos a cambiarlo, hermano. Dice el varón de Dios en su carta, ¿verdad?, que nos está enviando a nosotros. No podrán las tentaciones apartarnos del amor de Cristo, porque entonces seríamos ingratos. Porque Él entregó su vida por nosotros. ¿Porque Él qué? ¿Entregó su qué? Su vida por nosotros. Sí, hermano, nos demostró su amor. Y luego hay un canto por ahí que canta la iglesia, hermano, y dice el canto, yo todo lo dejé por ti. Es un canto que cantamos, ¿verdad? Es un canto que la iglesia entona, ¿verdad? Y recuerda, hermanos, de aquellas, hermanos, obras que el Señor hizo por nosotros. Mi trono paternal abandoné. Mi gloria la dejé. Y luego dice la pregunta que nos hace a nosotros, ¿y qué dejas tú por mí? Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras, qué consejos del apóstol del Señor que nos hacen reflexionar. Nos deben de hacer, hermanos, reflexionar y pensar. Dice el varón de Dios, no importan tampoco las tentaciones, no podrán. ¿No qué? Hay algo más fuerte. Quiere decir que hay algo más fuerte en nosotros, ¿verdad? No podrán, dice, apartarnos del amor de ¿quién? Del amor de Cristo. Hermano, ¿cómo vamos a ser ingratos? ¿Cómo ser, hermano, ingratos con el Señor? Yo todo lo dejé por ti. Mi casa paternal, mi trono abandoné y todo y se lo dejé porque amé al pobre pecador. Yo todo lo dejé por ti. Y luego no sé, ¿y qué dejas tú por mí? ¿Verdad que son palabras de reflexión? Son preguntas, son palabras que nos llegan, hermano, y nos deben de hacer, ¿qué cosa, hermano? Pensar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dejo por...? Ay, hermano, a veces por allí, un poco, hermanos, un puño de dinero, ahí pues, nos vislumbra y nos, hermanos, nos ciega y nos hace, hermanos, perder, hermanos, el sentido, el rumbo. Nos hace perder, hermanos, las huellas que decíamos al principio. Y dejamos, hermanos, las cosas de Dios y dejamos, hermanos, el camino del Señor. Yo todo lo dejé por ti, dijo el Señor, ¿verdad? Hasta su vida entregó, hasta su sangre, ¿qué cosa, hermano? Vituperios, y también tuvo el Señor oportunidades, tentaciones. ¿O no, hermano? ¿Tuvo también tentaciones el Señor?
también llegó, hermanos, el adversario y le puso ahí, hermanos, las oportunidades, hermano. ¿Sí o no, hermano? Dice la palabra del Señor, tentado en todo. ¿Tentado en qué? Pero ¿cómo se mantuvo él, hermanos? Pero ¿cuál fue, hermanos, su decisión? Sin pecado, hermanos. Sin pecado se mantuvo el Señor. Puro, limpio, santo. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. ¿No pudo la tentación? ¿No pudo la tentación? ¿No pudo, hermano, la adversidad? No, hermano. ¿No pudo, hermanos, el diablo derrotarlo? No, hermano. Al contrario, ¿verdad? El Señor reprendió, hermano, cuando llegó, hermanos, aquellas palabras. Hermano, retírate de mí, ¿qué cosa? Retírate de mí, Satanás, porque me eres, ¿qué cosa? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? A Él sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Qué hermoso, hermano, es seguir las pisadas del Maestro. Qué hermoso es, hermano, recordar esas historias. Qué hermoso es recordar, hermano, esos ejemplos que nos sirven a nosotros, hermano. Y dice el varón de Dios, con ese amor que tiene por la iglesia, no te vayas a apartar, hermano. Hermana, ten cuidado en tu vida. Ten cuidado, hermano, en tu obrar. Ten cuidado, hermanos, en sus decisiones que toman. Que no vayan a ser para perjuicio. Que no vayan a ser para mal de su vida espiritual. Y lo vayan a apartar del camino del Señor. No podrán las tentaciones apartarnos de ¿qué dice el varón de Dios? Del amor de Cristo, quien entregó su vida por nosotros. Así que, hermano, lo que pudiéramos hacer por el Señor no se compara con lo que Él hizo por nosotros. No se compara. No, hermano, no tiene comparación. Fue mucho mayor, fue mucho más grande la gloria, la grandeza que tenía cerca del Padre. Por eso Él hablaba y decía de esa manera, ¿verdad? Cuando hablaba con el Señor y decía, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. El Señor estaba, ¿verdad?, manifestando que cerca del Padre lo tenía, ¿qué cosa? Todo. Mi casa paternal tenía su trono y lo abandonó. Tenía a su servicio, hermano, ángeles de Dios. Todo lo dejó, dice la Biblia, y vino y tomó forma de siervo y habitó entre nosotros. Sí, hermano, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación hacerse igual a Dios, sino que tomó forma de, ¿qué dice? Se anonadó, se humilló, ¿verdad? Hasta lo sumo. Vino el Señor, ¿verdad? Y tomó, dice, y anduvo entre nosotros. Y luego decía el apóstol, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Lleno de virtud. ¿Lleno de qué? Lleno de poder. Lleno de autoridad. Y anduvo, y caminó, y padeció, y sufrió. Todo esto, hermanos, por el amor que tenía por nuestras almas. Y nosotros, hermanos, ¿qué pudiéramos hacer por el Señor? ¿Qué pudiéramos hacer, hermano, para corresponderle al Señor eso que Él hizo por nosotros? Dice el apóstol del Señor, buscar su rostro, buscarle. ¿Sí, hermano? Buscarlo, encontrarlo, sentirlo. Así como aquellos discípulos de Emaús, dice el varón de Dios, ¿verdad?, en su carta, y también los menciona a ellos, que sentían la presencia del Maestro en sus corazones. Y se preguntaba uno con otro y comentando y diciendo, ¿qué no sentías
que tu corazón ardía cuando hablaba con nosotros. Era el maestro, el que habían encontrado en el camino y les habían acompañado y había platicado con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ese calor espiritual de la presencia del Señor nunca se aparte de nosotros. Siempre que lo busquemos, hermano, y lo encontremos y experimentemos su presencia, hermano, agarrémonos de Él. Así como aquel varón se trabó, dice, ¿verdad? Y lo agarró y le dijo, note qué cosa. Así quiere el varón de Dios, hermano, que nosotros nos agarremos del Señor, hermano, y sintamos su presencia y sintamos su comunión y nunca nos apartemos de Él, que le busquemos para la gloria de su santo nombre.